el Señor discípulo del profeta Elías. Y antes que el profeta Elías se fuera arrebatado en el carro de fuego, él pidió un doble espíritu del que tenía el profeta Elías. En este pasaje, el profeta Eliseo está con su siervo y el rey de Siria le declara guerra al rey de Israel. Y el profeta Eliseo le va diciendo al rey de Israel todo lo que el rey de Siria decía en privado y en sus aposentos más secretos. Esto desata la ira del rey de Siria y en el versículo 13 dice, y él dijo, el rey de Siria, ¿no? Id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amén. Al principio no entendía muy bien por qué el Señor había puesto este pasaje en mi corazón hasta que no me espejé en la palabra y vi como yo era un poco el siervo de Eliseo, ¿no? Que cuando venían los ejércitos del enemigo, lo primero que hacía es, ay Señor, ¿qué hago? Siempre la carne queriendo hacer algo, sabiendo como hija de Dios que el Señor siempre está en control, que el ejército de los ángeles nos rodean y que la victoria al final siempre es de Él. Pero uno siempre en la carne quiere estar haciendo algo y eso es desobediencia, ¿no? Vamos a leer el Salmo 46:10, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Y qué difícil es quedarse quieto y obedecer al Señor, ¿no? Uno siempre, por las dudas que el Señor llegue tarde, está haciendo un plan B o un plan C, y aún sabiendo que la victoria y toda la voluntad de Él es perfecta, es como que uno no le deja lugar a Dios de ser Dios. Entonces, cuando finalmente no lograba solucionar las cosas, agotada, recién ahí le entregaba mis problemas al Señor. Entonces vamos a leer el pasaje que es el lema del campamento, una vez más. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y así es como muchas veces siendo hijos de Dios vivimos como mendigos. Pero bueno, estamos aprendiendo que hay bendición en la obediencia. Y la verdad que doy gracias al Señor de pertenecer a esta congregación. Estoy muy agradecida con el pastor, con la hermana Ada, con todos ustedes, mis hermanos, porque a partir de ir a los estudios, de ir a la oración, a las células, todo eso fue incrementando mi fe. Y así como dijo el pastor, por fe obedecemos, y esa fe viene de oír la palabra de Dios. Entonces uno paso a paso va obedeciendo y a no seguir dando vueltas en el ejército, en el desierto, como lo hizo Israel por 40 años, ¿no? Bueno, por otro lado vamos a leer un versículo de la obediencia de nuestro Señor. Filipenses 2:8.
dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, bueno, el Señor obedientemente siguió las órdenes de su Padre y murió por todos nosotros. Y a nosotros a veces nos piden unas cosas tan sencillas de obediencia y nos estamos quejando siempre y no queremos hacer las cosas, ¿no? Bueno, por último vamos a leer Hebreos 12:2. Y dice, desde el 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y una vez el pastor nos enseñó que ese gozo puesto delante de él era ver a su novia ataviada, preparada para las bodas. Entonces aferrémonos por fe a esa esperanza de ser nosotros la santa esposa, ¿no? Y demos los pasos de obediencia para lograr ese crecimiento espiritual, para llegar a ese nivel espiritual, pero también para manifestar al Señor todos los días de nuestras vidas, porque puede que nos crucemos con personas que el único Cristo que vean sean nosotros. Así que bueno, nos ponemos en pie para seguir la reunión.